En Aragón Radio, Villanos de Aragón. Una serie de historia de Aragón con Sergio Martínez y Santiago Navascués. El bandolerismo ha sido un fenómeno universal a lo largo de la historia y en amplias regiones del mundo, especialmente en momentos en los que el contexto económico empujaba a ciertas gentes a vivir al margen de la ley. Aunque este fenómeno se ha desarrollado en todas las épocas, la del siglo XIX es si cabe todavía más característica e icónica, especialmente por la romantización que se ha hecho de algunas de sus figuras, como es el caso del aragonés Mariano Gavín Suñén, más conocido como el bandido cucaracha. ¿Cómo ha sido el desarrollo en Aragón de este fenómeno y algunas de sus figuras más conocidas? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Rubén Reula y te invito a acompañarnos a conocer a los villanos de Aragón en Aragón Radio. Como decía, el bandolerismo ha sido un fenómeno muy repetido a lo largo de la historia y que además se ha desarrollado en muchos lugares de todo el planeta. Sin embargo, parece que ciertos lugares como en España, por ejemplo, o Italia, simplemente por poner un par de ejemplos, pues que se le ha dado cierta visión de rebeldía, incluso de quijotismo y de romanticismo, alzando la fama a personajes que eran vistos como una especie de rebeldes contra el injusto sistema social establecido y que no querían acatar las reglas que les imponía la sociedad. También lo vemos en otros lugares, incluso en la literatura. Está el famosísimo Robin Hood, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Y precisamente es en España, en este caso, donde es posible que más se haya idealizado este fenómeno, especialmente en el siglo XIX. ¿Quién no ha escuchado alguna parte de la ópera Carmen, de Georges Bizet, basada en la novela de Prosper Mérimée y que cuenta la historia de un soldado que acaba dedicándose al bandidaje en esa Andalucía decimonónica tras enamorarse de una mujer llamada Carmen? Por no mencionar esa serie tan icónica de la televisión española como fue, por ejemplo, nuestro queridísimo Curro Jiménez, ¿no? Aunque en este caso mostrando la historia de un bandido justo y bondadoso durante la Guerra de la Independencia Española. Desde luego Aragón no fue ajena a este fenómeno e incluso hubo personajes que alcanzaron una importante fama y de los que vamos a ir hablando a lo largo de este episodio de Villanos de Aragón. Y por supuesto, para hablar de este tema me acompaña, como siempre, el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Yo aquí, Sergio, tengo una cosa que puntualizar, ¿no? que aclarar. Y es que eso de romantizar a los bandidos, esa idea, ¿no? Quijotesca, que luchan contra la injusticia, que no es que se diera solo aquí en España, o que se diera en España más que en ningún lugar, porque es un fenómeno del romanticismo, ¿no? Propio del romanticismo del siglo XIX, que se da también en muchos otros lugares. Lo que pasa es que sí que internacionalmente, o sea, las obras de literatura ambientan a los bandidos fundamentalmente en España e Italia, sobre todo en España. Es decir, en el imaginario colectivo de la literatura del romanticismo y del arte del romanticismo, España e Italia es una tierra de bandidos. Claro, mira, por ejemplo, me viene a la cabeza el Conde de Montecristo, por ejemplo, de Víctor Hugo, en el que si lo ha leído la gente, lo que es la novela, ¿no? Porque en las series que se han hecho películas me parece que no suele salir, pero hay una buena parte de la historia que está ambientada, por ejemplo, en Italia, pues te salen unos bandidos, pero que dices, madre mía, o sea, es una parte muy chula de esa novela que de hecho para mí es súper recomendable y además es mucho más moderna de lo que pudiera parecer, ¿no? Y dices, wow, un libro del siglo XIX, no sé qué, una novela del siglo XIX va a ser aburrida. Todo lo contrario, es uno de los mejores libros que he leído y
ahí se romantiza mucho. O, cómo no, pues hablar de las peripecias de ingleses que se vienen aquí, entre comillas, de vacaciones, por no decir otra cosa, ¿no? Pues a España, que se venían pues por ahí un poquito para ver ese aspecto salvaje, ¿no? De esa España salvaje. Sí, hacer un poco safaris humanos, ¿no? Que es lo que se llama. Y una de las cosas que les atraía es, pues a lo mejor, pues la aventura del bandidaje y estas cosas, ¿no? Conocer... Es que me da la cosa, por ejemplo, los viajes que hizo Benjamin Disraeli, que llegó a ser primer ministro británico en el siglo XIX, y que se hizo un viajecito por ahí, pues luego contaba un poquito esas peripecias que pasaba por esa España salvaje y sobre todo esa Andalucía salvaje, que la que se veía ahí como algo, pues como estaba en Europa, cercano, pero a la vez era algo muy diferente a lo que estaban acostumbrados a ver socialmente, ¿no? Al menos en muchos aspectos, ¿no? Sí. Otra cosa que ha calado también es en el imaginario colectivo, ¿no? O sea, dentro de España como tierra de bandidos, Andalucía, o sea, la zona, o sea, la tierra de bandidos por excelencia. Bueno, pues, no solo. Pues Aragón también ha sido tradicionalmente una tierra con muchos bandidos, como no podía ser de otra manera, primero por su orografía, montañas, desiertos, territorio poco poblado, haciendo frontera con Francia. Todo esto lo vamos a ir hablando exactamente a lo largo de este programa, pero bueno, como comentaba en la presentación de este tema, el bandolerismo pues ha sido un fenómeno, pues lo estamos diciendo, universal, ¿no? Su presencia pues ha quedado constatada en diferentes países y continentes a lo largo de los siglos, recibiendo, por supuesto, denominaciones diferentes. Por ejemplo, si nos vamos incluso a sitios tan pues, exóticos, entre comillas, para nosotros, como son los Balcanes, escucharemos hablar de los haiduks, ¿no? O de los bandits en el sur de Italia, que estábamos hablando, los brigats en Francia, o a ver si lo digo bien, los cangaceiros en Brasil, ¿sabes? Los cangaceiros. Todos ellos son una especie de marginados sociales, ¿no? Que a pesar de los miles de kilómetros de distancia entre esas regiones y las diferentes casuísticas que pudieran sufrir, al final todos tenemos una serie de cualidades comunes que dan cierta homogeneidad a este fenómeno de bandolerismo, ¿no? Del bandolerismo incluso a lo largo del tiempo. Para empezar, el bandolerismo ha tenido siempre un marcadísimo carácter rural, también teniendo en cuenta que este tipo de fenómenos se desarrollaron en épocas en las que aproximadamente... Claro, solo el 20%, más o menos, según la región, evidentemente, pero más o menos solo el 20% de la población vivía en las ciudades, ¿no? Y un 80% en el medio rural. Cosa que en la actualidad, justamente al contrario, e incluso más allá de esas cifras que acabo de dar, ¿no? Pero bueno, Santiago, para ir metiéndonos ya un poquito en el meollo y sobre todo en ese bandolerismo en Aragón, bueno, en España y sobre todo en Aragón, ¿quiénes son los bandoleros así en líneas generales? Bueno, yo creo que es algo que conoce todo el mundo, ¿no? O sea, los bandidos pues eran personajes, ¿no? que actuaban o bien en solitario o más comúnmente en cuadrillas, pues para hacer valer el poder de la fuerza, incluso ante posibles viajeros que pudieran ir con cierta protección, ¿no? Que al final pues eran de los que realmente se podía conseguir un botín realmente sustancioso, ¿no? y suculento con respecto, bueno, pues a aquellos viajeros que apenas tenían nada para subsistir y que viajaban quizás pues buscando un nuevo comienzo en otro lugar, ¿no? O sea, no tiene nada que ver asaltar a una familia que va con lo opuesto a buscar un nuevo comienzo con asaltar al típico que va, pues no sé, pues en una diligencia con una patrulla pues para protegerlo. Bueno, pues es como un reclamo, ¿no? Como decir, esta gente tiene pasta seguro. Exactamente, claro. Claro, también si ves que va con protección, también va a ser más peligroso el hacerle un asalto, pero también, bueno, pues ahí estaba esa posible recompensa que a un simple viajero que pasaba por ahí, que no tiene casi dónde morirse o dónde caerse muerto, ¿no? Y que dices, bueno, igual le puedo quitar 4 monedillas o yo qué sé, pero poco más, pero bueno, yo qué sé. Sí. Es un fenómeno, ¿no? que prácticamente endémico, ¿no? En muchos lugares, aunque bueno, pues hay ciertos factores que lo generalizan, como aquellos pues que provocan la quiebra del equilibrio tradicional de la sociedad del momento, pues con las diferencias entre ricos y pobres, dominadores y dominados, y que estaban muy marcadas. O sea, uno de los factores que propician el aumento del bandolerismo hasta convertirlo en algunas zonas en un problema de importante gravedad, pues son los periodos de crisis provocados por malas cosechas debido al clima, la consiguiente falta de alimentos y el encarecimiento de estos, las crisis de subsistencia y hambruna, ¿no? Las típicas crisis alimentarias, ¿no? que ha habido siempre. La Revolución Francesa surge, por ejemplo, siempre se dice, el día que se hace el asalto a la Bastilla es el día en el que más caro estaba o más alto estaba el precio del pan en París. Pues ahí, pues eso es una crisis de subsistencia en la que hay poco alimento o también acaparamiento de alimentos, alza de precios y la gente pues se enfada, pasa hambre y al final pasa lo que pasa. Claro, es que no son... Ahí se fue bastante de madre en el caso de Francia, evidentemente, pero eso es una crisis de subsistencia. Claro, es que son cosas, son sucesos que vienen paralelos, ¿no? O sea,
todo eso también pues podía venir aderezado por la guerra o incluso pues por un aumento de la población que no ha ido acompañado por un aumento de la producción de recursos alimenticios, ¿no? Lo que provocaba pues enormes problemas. De hecho, ya en los siglos XVIII y XIX empiezan a surgir corrientes de pensamiento que estudian el fenómeno demográfico y de lo que se consideraba ya por entonces superpoblación, que parece que es algo muy nuevo, ¿no? Esto de la superpoblación del mundo, bueno, pues ya... A ver, hay que reírse con respecto a la población actual, que estamos hablando de, no sé si son 7.000 o 8.000 millones de personas en el mundo actualmente, ¿no? Más o menos por ahí la cosa. Hay que reírse con lo de esa época, pero también es verdad que ahora hay capacidad para producir una enorme cantidad de productos comparado con esa época y sobre todo ahora, en unas horas puedes traer un producto del otro lado del mundo prácticamente. En esa época, en la mayoría de los casos, es que era imposible. Pues en la época, o sea, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pues ya había intelectuales, ¿no? Como Thomas Malthus, que ya decía, ojo, a ver qué va a pasar aquí, que hay demasiada población. Hay demasiada población para los recursos que hay, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues todo se resume en que las penurias económicas pues empujaban a ciertas personas a la vida delictiva, ya fuera de forma temporal, casi como para sacar una especie pues de complemento económico, incluso de forma total y permanente. Se ha llegado incluso a identificar el bandolerismo como una especie de protesta ante la miseria, aunque muchas veces de forma no del todo consciente. Esto es un poco, no sé, lo que es la figura del rebelde primitivo, que se llama, ¿no? Que se rebela contra la autoridad y contra la sociedad de su tiempo, pero no se le ocurre proponer un sistema alternativo, ¿no? Que es lo que harían, por ejemplo, muchos de los revolucionarios de la Revolución Francesa, ¿no? Claro. Proponer un sistema alternativo. Bueno, pues el rebelde primitivo no. O sea, se rebela contra lo que le parece injusto o contra su situación, pero no propone un sistema alternativo. Sí, pero aún así se revela, ¿no? O al menos de cierta manera, incluso, como decías, de una forma no del todo consciente. El bandolero es un poco esta figura. Pero claro. Es quizás por esta razón por la que algunas gentes que no llegaban a ser luego capaces de tomar ese mismo camino, pues que no se veían con los arrestos para hacerlo, ¿no? Pues vieron precisamente a los bandidos, o algunos de ellos, como una especie de casi de mito liberador y de luchador contra un mundo injusto, ¿no? Pudiera ser, que lo vieran así, por eso también ese carácter de romantización de la figura de algunos bandoleros. Claro, es que para la gente humilde, o sea, el bandido que robaba un señor, pues el señor era tan enemigo del bandido como a lo mejor del campesino humilde, ¿no? O sea, es que era un enemigo en común, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, pues así lo afirman historiadores como Erich Hobsbawm, que llega a decir que el bandolerismo pues es una forma más bien primitiva de protesta social organizada, teniendo casi en su conjunto pues un matiz revolucionario. Y aunque nos vamos a centrar más adelante en este episodio en figuras como la del bandido cucaracha en el siglo XIX, lo cierto es que Aragón sufrió este fenómeno también con muchísima fuerza en el siglo XVI. Sí, la verdad es que sí, porque en Aragón justo en ese siglo XVI se juntaron varios de esos factores que provocan el bandolerismo y que eso empujó pues a que aparecieran ciertas figuras de bastante renombre, podríamos decir, en ese mundillo del bandolerismo, claro. Claro, como Lupercio de Latras, del que ya hablamos, ¿no? Ya hablamos en el segundo episodio de Villanos de Aragón, exactamente, que sabéis que está siempre disponible en podcast en aragonradio.es si os lo habéis perdido. Efectivamente, ¿no? Bueno, ¿cuál es esa situación de Aragón en el siglo XVI que propicia tanto el bandidaje? Bueno, pues que es una época en la que el reino aragonés experimentó un notable aumento de población, pasando de unas 250.000 personas en 1495 a alrededor de los 400.000 un siglo más tarde. La economía también creció, especialmente en el medio agrario, donde se roturaron nuevos terrenos e incluso crecieron las tierras de regadío, pero claro, fue un aumento de población superior al aumento de la producción. Esto es lo que decía precisamente Malthus, que es el que mencionabas antes, de que decías, el que analizaba desde un aspecto político y económico pues ese tema de la población. Dice, no es que esto esté superpoblado, es que al final incluso en épocas de bonanza, como la que pudiera haber en este siglo XVI o en parte de ello, en otras épocas, ¿no? El siglo XVII es todo lo contrario, al menos sobre todo en Aragón, hay crisis económica, hay decrecimiento demográfico, pero precisamente dice, en la época de bonanza provoca un crecimiento de la población, pero llega un momento en el que la población crece por encima de los recursos, del crecimiento de los propios recursos, y cuando esas líneas se separan demasiado, pues resulta que no hay recursos para todos, y ahí es cuando empiezan a entrar las crisis, las revueltas. Antes habló de la Revolución Francesa,
Pero es que no nos tenemos que ir tan lejos. Ahí en Zaragoza está, por ejemplo, el famoso motín de los broqueleros en 1766, que fue muy fuerte, que también se le denomina de hecho el motín del pan, precisamente porque va todo ligado a motines por el tema de crisis de subsistencia, de lo que estábamos hablando antes. Claro, claro. No, entonces, pues esa era un poco la situación del Aragón del siglo XVI, ¿no? Que crece la economía, crece la población, pero la población crece por encima de lo que crece la producción, ¿no? Y esto pues acaba acarreando una presión demográfica muy importante que generaría muchas tensiones sociales. Uh-huh. Entonces, tan solo pues era necesario la llegada de malas cosechas, normalmente por la recurrente falta de lluvias debido a nuestro clima, para que todo el sistema pues se tambaleara, ¿no? Y se descompensara. Se descompensa todo, ¿no? Porque claro, puedes tener unos años de buenas cosechas y de repente te vienen un par de años de sequías, o incluso que no tengas sequías, una inundación o esas tormentas que te vienen con pedrisco, ¿no? Te fastidian la mitad de la cosecha o más incluso. Sigue ocurriendo hoy en día. Pues imagínate en esa época en la que se pierden muchas cosechas y se pierde muchísimo alimento, cuando el alimento en esa época era tan localista, ¿no? Tan regionalista como mucho, en el que comías prácticamente... Eso sí que era, ¿cómo se le llama ahora? Esto de... productos que vienen de cerca, ¿no? Ahora no me acuerdo, no me viene el nombre a la cabeza, pero de estos que se está llevando ahora tan de moda, de proximidad, alimentos de proximidad. Eso sí que era alimentos de proximidad. Exacto. Entonces, bueno, pues así en el siglo XVI, ¿no? Pues fue cuando, sobre todo en el norte del Reino de Aragón, el bandolerismo alcanzó una mayor intensidad, especialmente en el Somontano, en el condado de Ribagorza, en la Litera y los Monegros, aunque también existían otros focos de cierta importancia como el Bajo Aragón. Uh-huh. Ya que habría que preguntarse por qué el bandolerismo fue prácticamente endémico en lo que más o menos pues es la provincia de Huesca. Eso es. ¿No? Bueno, pues porque si luego seguimos avanzando a lo largo de los siglos, esto se mantiene prácticamente inalterable. Como veremos más tarde. O sea, claro, que la mayoría de los bandoleros actúan por esta zona, por la provincia de Huesca. Claro, es que lo que vamos a hablar ahora de este siglo XVI luego prácticamente se repite, ¿no? Es un calco de lo que veremos en el siglo XIX, sobre todo si lo concretamos con bandidos como el Cucaracha. Claro, pues las razones principales se deben sobre todo a la carencia de poblaciones importantes poblacionalmente en la región ocense, salvo Huesca, Barbastro y a un menor nivel Jaca y Fraga. Uh-huh. Y de hecho, en cuanto a nivel de industria manufacturera, pues tan solo destacan un Huesca y Barbastro, por lo que el resto de la región ocense pues estaba volcada a la economía agraria y ganadera, tan inestable como hemos estado viendo al estar determinada por las condiciones climáticas como las sequías, el pedrisco, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, además son regiones con una orografía compleja que precisamente facilitaba la acción de los bandoleros al poder apostarse en secreto en los montes pues para hacer ataques por sorpresa, para volver a desaparecer rápidamente, haciendo del propio medio orográfico su escondite. También estamos hablando de que hay zonas desérticas, ¿no? También son muy propicias, aparte de los montes, ¿no? Esas zonas desérticas en las que pasa muy poquita gente para pues esconderte. Desaparecer fácilmente. Desapareces a nada que conozcas un poquito el terreno, que esas gentes lo solían conocer muy bien, claro, o porque eran de la zona, o porque simplemente lo habían convertido en una zona, pues eso, una tierra de nadie, que al final pues era una buena forma donde desaparecer durante un tiempo cuando te buscaban o te estaban buscando demasiado. Pues al final eran situaciones muy importantes, pero igual que si servía, pues es que, por ejemplo, tal que comentabas, lo del medio geográfico, con el tema de hacer un asalto por sorpresa a los bandoleros, es que durante la Guerra de la Independencia, la famosa guerra de guerrillas, es que era esta la forma de actuar también, en cuanto apareció una columna de franceses, de suministros o lo que sea, te apostabas ahí, escondillico, hacías un ataque sorpresa, hacías lo que podías y luego, venga, hasta luego, y píllalos tú, ¿no? O sea, es que se calca ese modus operandi. Claro, es que es eso, ¿no? O sea, muchas de esas cuadrillas de bandoleros, ¿no? Por Huesca, pues jugaban también con el factor de las fronteras y huían a la cercana Francia. De hecho, muchos de ellos eran grandes contrabandistas, ¿no? Por ejemplo, destaca la familia de los Bardají, que eran unos contrabandistas de caballos de cuidado, ¿no? Bueno, por otra parte, pues mientras existió el Reino de Aragón como entidad política diferenciada hasta comienzos del siglo XVIII, cuando fue eliminado por el rey Felipe V de Borbón, hasta el siglo XVIII, ¿no? Que se eliminó el Reino de Aragón, cuando se sentían estas bandas de bandoleros pues acorraladas, estas partidas pues trataban de huir hacia tierras catalanas o valencianas, sabedores de que las autoridades aragonesas pues no tenían ningún tipo de capacidad legal
para proseguir sus acciones persecutorias en los territorios vecinos, que eran territorios extranjeros, que conformaban, bueno, pues sus propias entidades políticas, con sus propias instituciones y leyes. Sí, que estaban todos bajo el mismo, lo que llamaríamos ahora jefe de Estado, es decir, que el rey o si te ibas a tierras catalanas el conde o lo que sea, pero claro, pero que aún así cada uno era una entidad diferenciada y tenían sus jurisdicciones, claro. La poca gente que se podía dedicar a hacer de, digamos, muy entre comillas, policía, porque no había una policía como tal, evidentemente. O sea, tenían en común que tenían un mismo propietario. O sea, eran propiedad de la misma persona, de la misma familia, todos estos territorios. Pero nada más, eran estados completamente diferentes. Claro, ¿no? Pues así, cuando veían que los estaban persiguiendo mucho, dice, uy, esto se está poniendo feo, pues me paso a tierras valencianas, catalanas, navarras o lo que sea. Y lo mismo podía ocurrir también al revés, ¿no? Ocurría exactamente lo mismo con esas bandas que eran más de otras regiones, de esos territorios limítrofes. Y bueno, es que de hecho la presencia más o menos atestiguada de algunas de esas cuadrillas de bandoleros en zonas ya, porque has mencionado antes sobre todo la zona de Huesca, del Somontano y tal, también la zona del Bajo Aragón, pero si te vas a otras zonas en las que dices, bueno, también hay bandolerismo en la zona del Valle del Ebro, también de las Cinco Villas, pero es que en muchas de esas ocasiones, la gran mayoría de hecho, muchas de esas bandas no es que operaran ahí de forma habitual, es que eran bandas que venían, que pues se movían por el Valle del Ebro, tal, que venían de Navarra o que venían de Cataluña, que eran de otras zonas y que claro, cuando estaban siendo muy perseguidos en sus tierras, pues cruzaban la frontera y les ocurría exactamente lo mismo, no les podían perseguir esas autoridades en el territorio aragonés, ¿no? Ocurría exactamente lo mismo. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, pues entre los siglos XVI, XVII y XVIII, pues la inmensa mayoría de los bandoleros que encontramos en tierras ocenses provienen pues de ese medio rural que ofrece pocas oportunidades de trabajo en épocas de crisis e incluso en etapas de mayor abundancia, en las que se roturan nuevas tierras para dedicarlas a la agricultura, dejando así menos zonas de pasto, afectando de esa manera pues a los ganaderos, ¿no? A los pastores, fundamentalmente, ¿no? Que se quedan sin pastos, sin bosques, porque están siendo roturados para ser cultivados. Claro, que por una parte lo que es el medio agrario se enriquece más los agricultores, porque pueden, pero por otra parte, pues ahí se queda una de las patas de la economía, se quedan cojas, como la ganadería, que en Aragón había sido muy importante. Ahí está la famosa Casa de Ganaderos de Zaragoza, que siempre se dice, es la empresa más antigua de Europa que sigue en funcionamiento. Pues realmente es que es así, ¿no? Porque tuvo muchísima importancia y se ha mantenido hasta ahora. Sin embargo, pues las autoridades de la época no achacaban a las condiciones socioeconómicas el hecho de que en una región hubiera más bandolerismo que en otras, sino que incluso se llega a pensar que el factor determinante era la propia geografía, que según cómo era la geografía, pues podía desarrollar una mala influencia en las gentes de la zona, ¿no? Según lo que se pensaba por entonces. Que era más una cuestión del carácter de los habitantes de un lugar. Sí, o ¿no? Que había una especie de fluvios mágicos que hacían que la gente en ciertas regiones pues se comportara como maleantes, ¿no? O si te vas al espectro, se pensaba lo mismo con el tema de la brujería. O sea, se decía, no sé, en los valles del río Aragón, no sé qué, en la zona de Hecho, siempre hay más casos en los que se habla de brujería y tal, y hay cartas en las que se ve un poquito de inquisidores de que era zona de brujería, de brujas, de endemoniados, como si fueran eso, como si surgieran efluvios, digamos, de esas tierras y la gente de repente, uy, me voy a hacer brujo o bruja o me voy a hacer bandolero. No, es que no, pero eso era lo que pensaban en esa época. Entonces, pues el propio rey Felipe I de Aragón, Felipe II en Castilla, hablando de los habitantes de Ribagorza y de la zona de Monzón, ¿no? Que recordemos que fueron las más afectadas por esa guerra de la Ribagorza, de la que hablamos en el segundo episodio de Villanos de Aragón, que dedicamos a Lupercio atrás, pues llega a decir que en esta tierra y en la de Monzón se cría y conserva toda la ruin gente de este reino. ¿No? Vaya palabritas. Esa era la percepción, ¿no? que existía al respecto. Sí, no podía ser, no, es que son bandoleros porque es que viven muy mal y al final tienen que irse al monte a buscarse la vida como pueden, porque si no se mueren de hambre. No era factores socioeconómicos, sino que es que la gente de estas tierras es que se dedica de forma natural a estos menesteres. Sí, es que no sé por qué la gente de aquí, pues es que es así, ¿no? Es que tiene este carácter, es que le tiene este gusto por el bandolerismo. Esto es como decir, es que cruzan los Pirineos y es que en Francia ya no saben conducir. En la actualidad, sí. Un poco la broma. Bueno, no es tan broma que no saben conducir, también te lo digo. Pero al final, pues, en tiempos de penurias económicas, ¿no? Pues el robo y la delincuencia, pues se convertían en muchas ocasiones como una alternativa para lograr los recursos necesarios para poder sobrevivir. El propio inicio, ¿no? Aquí nos estamos retrotrayendo mucho en el tiempo, ¿no? Pero el propio inicio de los famosos almogávares medievales fue en buena medida así. O sea, eran gentes que vivían en la peligrosa frontera con el Islam, que estaban acostumbradas a estos
a esos peligros y que se dedicaban en muchas ocasiones pues a realizar fugaces ataques al otro lado de la frontera pues para sacarse, digamos, unos dinerillos, un sobresueldo por medio de la violencia. Sí, sí. Claro, es que podía ser incluso gente que se dedica al bandolerismo casi por temporadas, ¿no? Temporada alta, temporada baja, que tuviera una granja o se dedicara a cualquier otra cosa, pero dice, mira, estos meses que no me entra nada, no puedo facturar nada como autónomo, pues me dedico a irme al monte y a robar a los que pueda y me saco un sobresueldo. A ver, estoy analizando un poquito la situación, pero es que en muchas ocasiones es posible que ocurriera algo parecido. Luego ya igual llega un momento en el que la rueda se hacía y la bola de nieve se hacía tan grande que al final acaba siendo gentes que en muchas ocasiones que se dedicaban, no sabían hacer otra cosa más que dedicarse al pillaje, ¿no? Pero también seguramente había casos de esos pillajes más temporales, podríamos decir, para sacarse unas perrillas para la paga extra. Claro, tampoco nos tenemos que olvidar de que eran sociedades muy violentas en las que cada cual se tomaba la justicia por su mano. ¿Por qué? Porque fundamentalmente se perseguían y se castigaban por los delitos que producían graves alteraciones sociales o que podían producir graves alteraciones sociales o que se rebelaban contra las autoridades o el monarca, ¿no? Uh-huh. Pero o sea, la justicia como que pasaba bastante, ¿no?, de los problemas particulares de sus ciudadanos, ¿no? Sí, a no ser que tocaran ya los intereses más o se desmandara demasiado la cosa. Claro, pues, pero si no, lo que tú dices, que no... Si alguien te robaba un dinero, pues la justicia no te iba a ayudar. O sea, o cogías tú, te tomabas la justicia por tu mano y bueno, pues le castigabas a ese ladrón o lo que fuera o le robabas a él o te quedabas sin ese dinero, ¿no? Claro, es que entonces, en Aragón, en ese siglo XVI del que venimos hablando, claro, es que existen casos como, por ejemplo, los de Lorenzo Juan, un labrador de Fonz, que en 1561 pues se quiso tomar precisamente la justicia por su mano, ¿no? Que es lo que estabas comentando ahora, Santiago, que llega a liderar a unas 100 personas, nada menos una cuadrilla de 100 personas, para acabar con la vida de un bandolero que se había hecho muy famoso, que estaba liándola muy, muy parda en la zona, el bandolero llamado Amendaño y su banda, a la que consiguen asediar y liquidar en una casa de la localidad de Binaced, a la que directamente le prenden fuego, los queman vivos a todos. O sea, a ese nivel llegamos, ¿no? Pero claro, tras esto Lorenzo Juan, pues a su vez, alguien que había perseguido a un bandolero que estaba hasta las narices acaba pasándose al otro lado y acabó siendo perseguido por las autoridades por considerarle un perpetrador de un crimen fuera de la ley. O sea, si te están robando no puedes hacer nada, pero como te tomes la justicia por tu mano, sabes lo que te digo, ¿no? Claro, te conviertes en bandolero, ¿no? Y de hecho, bueno, pues es que acabó viviendo del fruto de los robos que cometía en la Sierra de Alcubierre, en la zona de Maella. O sea, un perseguidor de bandoleros que, forzado por las circunstancias, se convierte en lo mismo que quería eliminar, o sea, en un bandolero. Sí. Bueno, al final a estos, como era también imposible darles caza por estas circunstancias, ¿no? Que conocían muy bien el terreno, que sabían esconderse muy bien, pues tampoco había medios de verdad para perseguirlos en esta época. Y al final, en muchas ocasiones, volvemos a repetir lo de Lupercio Latras, lo del episodio porque también lo tratamos, ¿no? De que a veces, pues, ¿qué es lo que se hacía para terminar cuando ese problema se iba de mano? Pues otorgar una amnistía, y a cambio, ¿qué se hizo con este señor? Pues que se le dice, mira, os perdonamos a cambio de que os enroléis en los tercios y os pongáis a pegar zurriagazos, pero fuera de la península ibérica. Os medio exiliáis y ya que pegáis tortas, al menos hacedlo contra los enemigos de la monarquía y de la religión, ¿no? Y es lo que acabó pasando con este hombre, con Lorenzo Juan y su banda que acaba creando, ¿no? También está el caso de Miguel Juan Barber, ¿no?, que entre 1587 y 1589 lideró una banda que participó en la guerra de Ribagorza y que incluso tomó parte en la guerra de montañeses y moriscos, tomando parte activa en el asesinato de cientos de moriscos en las localidades de Codo y Pina de Ebro. Bueno, pues acabó siendo perseguido por la justicia, que puso precio a su cabeza, hasta que a inicios de 1589 los pocos hombres que le seguían fieles pues decidieron traicionarle y le mataron mientras dormía en Luesia, para después entregar su cadáver y cobrar la recompensa. Este señor, que era uno de los mejores amigos de Lupercio Latras por aquel entonces, sí, ¿no? Uno de los más fieles seguidores, ¿no?, en su banda. Y siempre está nuestro amigo Lupercio por aquí por medio. Sí. Es que en un programa como Villanos de Aragón es que es normal que lo nombramos, aparte del episodio que le dedicamos, es que es normal que salga por todas partes, porque es que al final... El caso es que lo cierto es que durante la Edad Moderna no era fácil para las autoridades el someter o controlar este tipo de fenómenos. Lo estamos viendo ya, ¿no? Que había pocos recursos, etcétera.
Primero por esa escasez de medios que estamos hablando, ¿no? Y porque las autoridades de la Diputación del Reino de Aragón no solían tener autoridad sin permiso para actuar también en tierras de señorío, que eran muy mayoritarios en el Reino de Aragón, ¿no? Y que en muchas ocasiones, pues los señores de una tierra, el conde de no sé qué, el duque de los no sé cuántas, ¿no? Eran muy celosos de su poder, de sus privilegios y jurisdicción, así que se negaban a que entraran hombres del rey o incluso de las instituciones del reino, claro, porque temían que con el paso del tiempo pues esto hiciera que les acabaran quitando las prerrogativas que consideraban que eran suyas por derecho de nacimiento. Es decir, no vaya a ser que te dé la mano y me acabes cogiendo el brazo entero, porque a veces también ocurrían estas cosas. Y por lo tanto, pues esto complicaba muchísimo más el hecho de que hay una banda de bandoleros se ha metido en estas tierras, vamos a pedirle permiso al señor de estas tierras para entrar y decir, no te lo concedo. Claro, y ya está. Y que había mucha gente, ¿no?, con sus pequeños ejércitos privados, ¿no? O sea, pueblos, localidades, señores, por este entramado de jurisdicciones, ¿no? Sí. Y esa gente, pues cuando se quedaba, trabajaba al servicio del mejor postor, cuando se quedaba sin trabajo, pues acudía pues no sé, a la oferta del pueblo vecino, a la oferta del señor vecino, en fin, entonces claro, y muchos pues cuando no, y ya la última era cuando nadie les contrataba, pues bueno, pues dedicarse al bandidaje. Sí. Además, en según qué caso, los bandoleros también contaban con importante apoyo social, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Al principio, en algunas zonas. O como mínimo, de silencio, ¿no? En cuanto a dar información a las autoridades de los movimientos de los bandoleros en caso de que, yo qué sé, que hubieran estado por allí o estuvieran en algún escondrijo de las inmediaciones, pues también a veces iban a preguntar, no, yo no he visto a nadie, yo no sé nada, no, o por miedo también a una posible represalia de si hacían de chivatos o por lo que fuera. Pero el caso es que también había también ese concepto de silencio o de incluso apoyo social en ciertos casos. Claro, entonces, pues buena parte de todas estas situaciones y condicionantes se mantuvieron a lo largo del tiempo e incluso llegaron hasta ese siglo XIX en el que todo se romantiza, ¿eh? El siglo XIX, cuya primera mitad, no lo olvidemos, está llena de guerras, las más destacadas, la Guerra de la Independencia y la Primera Guerra Carlista. Uh-huh. ¿No? Claro, esto pues hace que mucha gente durante esos periodos se dedicara a las armas y a la vida en los montes, ¿no?, durante esos periodos de guerra, y cuando acaban esas guerras no saben hacer otra cosa y no van a renunciar al poder local que han adquirido durante los conflictos bélicos. Es que hay gentes que se han hecho señores de comarca, los ambos del cortijo, de comarcas, de pueblos. Una especie de pequeños señores de la guerra, podríamos decir. Eso es. Y de repente, se acaba la guerra, venga, y ahora vuelve a ser un labrador. Pues va a decir, no. Claro. Ahora no quiero. Y en todo esto entra la historia precisamente del protagonista principal de este episodio, aunque como ya veis estamos hablando de varios personajes, y que Mariano Gavín Suñén, ampliamente conocido por su apodo de El Bandido Cucaracha. Y es que este es sin duda el bandolero aragonés más famoso del siglo XIX, y a cuya historia es que le envuelven todos esos ingredientes de los que hemos ido hablando a lo largo de este programa, ¿no? La historia de una época dura para mucha gente, la de un rebelde que se amotina contra la injusticia del mundo y la sociedad que le toca vivir, aunque también cometa, por supuesto, injusticias a su vez, ¿no? Porque, a ver, al fin y al cabo era un bandolero. Y esa visión, en cierta manera, romántica e incluso un poco somarda, ¿no?, que se tiene de él en cuanto a algunos de sus actos, porque la verdad es que este señor cuenta en cada historia también, que luego ya hablaremos un poquito de ello, pero que es cierto y que no, pero es que algunas historias que realmente, como mínimo, te entra una carcajada, como mínimo. Sí. Bueno, este señor, ¿no?, el bandido Cucaracha, nació en la localidad de Alcubierre en el año 1838 en un contexto no demasiado bueno, pues España estaba inmersa todavía en esa primera guerra carlista que abarcó del año 1863 a 1840 y en el que Aragón fue un territorio muy golpeado. Uh-huh. Tanto porque el maestrazgo turolense fue uno de los focos carlistas más importantes de España, como porque por buena parte de Aragón pues pasaban constantemente cuadrillas de tropas carlistas provenientes de esas tierras turolenses, del maestrazgo castellonenses o también desde tierras navarras. O sea, Aragón siempre pues siendo zona de paso, ¿no? De hecho, pues fue ese año de 1838 cuando se produjo, entre otras muchas cosas, la famosa cincomarzada, cuando el general carlista Cabañero atacó la ciudad de Zaragoza, ¿no? En ese año en que nació el bandido Cucaracha. O sea, ningún lugar de Aragón estaba libre de los desastres de esa larga guerra civil, ¿no?, de la guerra carlista, y según podemos ver también, la población, tanto del medio rural como del urbano, estaba altamente politizada, al contrario de lo que se ha pensado tradicionalmente. Sí. O sea, los padres del bandido Cucaracha, eran Ignacia Suñén y Manuel Nicolás Gavín Ariño. Y lo cierto es que, como en la mayoría de ese tipo de personajes, pues nunca se puede saber con certeza qué corresponde a la realidad
y que a puras invenciones o hechos mitificados y magnificados, ¿no? Porque muchas veces sus historias pues son fruto pues también de la tradición oral, ¿no? De lo que los mayores cuentan de, Sí, claro. de ellos, ¿no? De boca a boca. Entonces, bueno, pues se sabe que llegó a casarse en marzo de 1861 con Jovita Amador, Sí. pero poco más se sabe de su vida personal, la verdad. Sí. Al parecer pasó parte de su juventud en su Alcubierre natal, una localidad de los Monegros, pues muy árida, una zona árida, especialmente deprimida en lo económico, lo que ya facilitaba buena parte de esos ingredientes necesarios para el surgimiento del bandolerismo como fenómeno que estábamos hablando, ¿no? Claro, las zonas desérticas. Exactamente. ¿No? Que estábamos hablando. Y bueno, lo primero de todo, me iba a salir lo de la frase esta de cómo están las máquinas, pero no, al final lo he dicho. Lo primero de todo, ¿de dónde viene ese curioso apodo de El Cucaracha, Santiago? Bueno, pues como decía, pues todo lo que rodea a Mariano Gavín está sumido en la neblina, ¿no? De saber si es cierto o no. Pero parece ser que su apodo tiene un origen tan sencillo como el de su vestimenta, ¿no? O sea, y es que pues parece que siempre vestía totalmente de negro y por ello se asemejaba pues a una cucaracha, ¿no? Jo, si va también vestido de negro en verano, olería bien el mozo, o sea, sudaría bien. También te digo Igual. que los veranos entonces no eran como los de ahora. Hombre, pero aún así, tú ponte los monegros Sí. dudo que estuvieran muy fresquitos tampoco, ¿eh? También, ni los monegros ni el resto de Aragón, también te lo digo. No. En fin, el caso es que, bueno, ¿qué nos puedes contar también más cositas del bandido cucaracha? Aparte del origen de eso, que viene de, parece ser de la vestimenta de ese mote. Bueno, también hay pues otra variante, ¿no? O sea, existe la teoría de que quizás ese mote del cucaracha sea por la gran facilidad que tenía para escapar y esconderse de la Guardia Civil, ¿no? Como una cucaracha, ¿no? Huidiza y escurridiza. Mira, ahora que mencionas lo de la Guardia Civil, es que de hecho en esta historia del bandido cucaracha tiene una gran importancia la Guardia Civil, ¿no? Que es de hecho a partir ya del siglo XIX cuando ya se pueda, hay más medios gracias a pues, la Guardia Civil y tal, en las que hay más medios para hacer persecuciones de este tipo de personajes, ¿no? Y bueno, es que claro, aquí la Guardia Civil tiene una enorme importancia, una Guardia Civil que es establecida en España en 1844, de hecho apenas 6 años después del nacimiento del propio bandido cucaracha, que hemos dicho que, has dicho Santiago, que nacía en 1838, pues se establece la Guardia Civil en 1844. Y claro, la creación de la Guardia Civil, de hecho, fue uno de los caballos de batalla del liberalismo más moderado, mientras que en el caso del liberalismo progresista, pues ellos eran partidarios de la milicia nacional. O sea, estaba la milicia nacional por un lado y lo que era la Guardia Civil, que es lo que se acaba imponiendo, ¿no? Sí, esto hay que explicarlo un poquito. Eso es, sí. A ver, desde la muerte de Fernando VII en 1833, o sea, se empieza a crear el Estado liberal en España, desarrollándose su propia revolución, pues igual que los franceses o ingleses tuvieron su revolución, pues aquí también, ¿no? A la muerte de Fernando VII. Aunque siempre con varios sectores, pues unos queriendo llevar a cabo mayores cambios y otros tratando de que la situación pues no cambiara en demasía, ¿no? Como es lógico. Siempre pues por el miedo a que la revolución se acabara yendo de las manos y les acabara perjudicando personalmente. Entonces, bueno, de hecho, la milicia nacional estaba formada por los propios ciudadanos armados que tenían la potestad de defender la revolución y que realmente era más difícil de controlar por los gobiernos, normalmente de corte moderado. De hecho, los liberales progresistas, solo llegaban al poder porque no podían hacerlo de otra manera. O sea, siempre ganaba las elecciones que se hacían, que eran censitarias, el partido que las convocaba, y era siempre el moderado, por lo tanto solo llegaban al poder mediante un golpe de Estado, y por eso están tan poquitos años, ¿no? Claro. Y luego eran derrocados también por medio de otro golpe de Estado. Y al final, pues en esa época, pues siempre estaba el partido moderado casi siempre en el poder. Sí, los cambios de régimen eran por golpes de Estado, ¿no? Entonces, bueno, y eso por un lado, o sea, la milicia nacional, o sea, hemos quedado que son los propios ciudadanos, ¿no? Armados, que tenían la potestad de defender la revolución. Mientras que, y por eso gustaba a los liberales progresistas, ¿no? Mientras que la Guardia Civil, pues eran un cuerpo policial militarizado, mucho más profesional, totalmente controlado por el Estado y con especial presencia en el medio rural. Y por eso gustaba más a los moderados, porque ¿no? lo podían controlar más que nada. Eso es. O al menos hacer un mayor control de ello. Claro. Entonces, pues, bueno, en la Guardia Civil se empieza a crear, ¿no? Pues por esta época del bandido cucaracha, ¿no? Y hay multitud de leyendas del bandido cucaracha, que para algunos fue una especie de Robin Hood, ¿no? Porque solo robaba a los adinerados e incluso en ocasiones entregaba dinero a los pobres, que esto yo creo que se ha dicho de todos bandidos en la época, ¿no? Yo creo o sea, que esto, este concepto romántico. Sí, no es tan así, pero bueno, esto sí que se le dice muchas veces el Robin Hood aragonés, no sé qué. Claro, mientras que otras partes los que pues eran, pues lo veía más como un alborotador, ¿no? Lo situaba más como un alborotador, incluso un auténtico criminal, ¿no?
Claro. Lo cierto es que, bueno, con el tiempo, pues acabó liderando una banda de bandoleros, como pues José Bernard, conocido como el Herrero de Oso, Antonio Samperiz, a quien se le apodaba como el Cerrudo, Melchor Colomer, llamado el Molinero de Belver, y José Solanilla, apodado como el Guarnicionero de Alcolea. Todos estos tenían su mote, por lo tanto también eran bandoleros de cierta importancia. Otra cosa es que fueran en la partida de bandoleros del Cucaracha liderado por él, pero estos también tenían su enjundia también. O sea, que vemos que hay muchos personajes, no solo estaba este señor. Claro, entonces esa banda pues se hizo famosa actuando especialmente en la zona de los Monegros, pero pues también actuaba en regiones limítrofes, y algunas historias pues, lo sitúan cerca de Zaragoza, ¿no? Se dedicaban a asaltar y robar a la gente en los caminos, a extorsionar a autoridades o dueños de negocios pujantes, e incluso pues, a secuestrar para después pedir un suculento rescate, ¿no? Y entre las leyendas que se cuentan del Cucaracha, se dice que la localidad zaragozana de la Puebla de Alfindén llegó a matarle a un señor conocido como el tío Ramulla, pues 2 viejas mulas que estaban en las últimas, ¿eh? Y después pues le dio dinero para que comprara unas más jóvenes y pudiera trabajar mejor en el campo. Como para obligarle, venga, te las mato y así te ves obligado a comprarlas y te las pago yo las mulas. Eso es. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues tiempo después regresó a la Puebla de Alfindén para comprobar pues que el tío Rambulla se había comprado realmente las 2 mulas con el dinero que le había dado el Cucaracha, y al ver que así había sido, ¿no? Que se había comprado pues 2 nuevas mulas, fue hasta el tratante de mulas y le robó el dinero que le había pagado a Ramulla. Que al final era el que el propio Cucaracha le había dado a este hombre, al Ramulla, ¿no? O sea, al final Claro. recuperó la inversión, pero el tío Ramulla se quedó con las 2 mulas nuevas, ¿no? Eso es. Madre mía. Luego también, o sea, esto es de la Puebla del Alfindén, pero luego también te encuentras casos como, por ejemplo, en Castejón de Monegros, pues se contaba que un día se encontró el bandido Cucaracha a un niño, y el bandido Cucaracha, le preguntó si llevaba dinero encima al chaval. A lo que el crío le contestó que su madre dice: no, mi madre solo me deja llevar 3 pesetas porque si no el Cucaracha vendrá y me la robará. Claro, y el bandido Cucaracha, que era él, no, evidentemente, pues airado, le dio dinero al niño y le dijo que le dijera a su madre, dice: dile a tu madre que el Cucaracha no roba a los pobres. Todo ello refiriéndose a su madre con un apelativo bastante malsonante que no vamos a reproducir aquí porque estamos en horario infantil. Pero bueno, que eso lo imagine la gente, la palabra que quiera, ¿no? Así que, o sea, con esa se las gastaba, ¿no? Esto es una historia, ¿no? Hasta dónde es verdad o es constructo de aquella época del romanticismo en la que gustan personajes como Robin Hood y tal, pues bueno, eso ya es otro nivel. Claro, como decíamos, no, pues son leyendas. Probablemente bastantes de estas totalmente falsas. Bueno, con lo del niño, pues igual es una equivocación o evolución posterior de la historia, pero 3 pesetas en aquella época era poco dinero, precisamente. No, exactamente. El caso es que, bueno, su actividad delictiva y la de su banda, pues les hizo famosos por la región y les convirtió en prácticamente el objetivo número 1 para las autoridades y para la Guardia Civil, quienes querían detenerles por todos los medios y a toda costa, ¿no? Uh-huh. Y así llegó el 28 de febrero del año 1875, que bueno, son unos momentos interesantes también en la historia de España. Pues justo el mes anterior había llegado a España desde el exilio en Gran Bretaña el rey Alfonso XII de Borbón para llevar a cabo la restauración de la monarquía y de la Casa de Borbón tras la Revolución Gloriosa unos años atrás, que había derrocado a la reina Isabel II, madre de Alfonso, y que había pasado por una corta monarquía democrática con el italiano Amadeo de Saboya y después por la primera experiencia republicana del país. Sí, la Primera República, exactamente. O sea, el sesenio democrático que se llama, ¿no? O sea, una etapa muy convulsa, ¿no? de la historia de nuestro país. Pues mientras todo esto ocurría, pues la banda del Cucaracha llegó ese 28 de febrero de 1875 a la localidad de La Naja, muy cercana a su Alcubierre natal. Y entonces allí se aposentaron en una paridera del pueblo para pasar el frío de la noche, pero parece que alguien dio un chivatazo de su localización a la Guardia Civil, que aprovechó la situación para acudir en mitad de la noche y rodear al edificio. Sí, aquí una de las historias que corrieron sobre este tema culpabilizó del chivatazo, de hecho, a un vecino de La Naja, concretamente a Manuel Maza la Casa, que era boticario de ese pueblo,
quien supuestamente, según esta historia, ha hecho algún tipo de narcótico o alguna otra sustancia en el vino que sirvió, pues que le habían dado al grupo de los bandoleros y que se llevaron a la paridera de la Naja a pasar la noche, lo que luego no les dejó en condiciones de intentar huir como habían hecho en otras ocasiones, ¿no? Cuando se vieron rodeados por la Guardia Civil. Y bueno, pues aquí los guardias civiles ya, teniendo rodeados a la banda del Cucaracha, pues los rodearon en esa paridera y al final pues los acabaron acribillando a tiros y bueno, ahí ese es el final de ese 28 de febrero de 1875, pues del propio Cucaracha y de toda esa banda que has comentado antes de bandoleros, cada uno con su mote, ¿no? Y bueno, pues ¿qué ocurrió después con el Cucaracha, una vez que fue ya asesinado? Pues los cuerpos de todos los bandoleros muertos fueron expuestos públicamente como escarmiento y también como mensaje de que la justicia pues llegaba finalmente para todos, ¿no? Y llegados a este punto, pues yo no puedo evitar acordarme aquí de Foucault, que es que era un genio, una de esas mentes clarividentes, ¿no? Que hay un antes y un después de leer a este tipo de gente que cambian para siempre tu percepción del mundo y de la sociedad, ¿no? ¿Y por qué digo que me acuerdo de él? Pues porque Foucault, estudió y escribió mucho sobre la evolución de los castigos a los criminales y de las prisiones a lo largo de la historia. Y decía que entre los siglos XVIII y XIX van desapareciendo los suplicios, en algunos sitios antes que en otros, porque se dan dos fenómenos. Por un lado, la desaparición del espectáculo punitivo, que es un poco lo que tenemos aquí con el bandido Cucaracha. Sí, lo de mostrar ahí los cadáveres y tal en público. Claro, pues eso va cayendo en desuso, ¿por qué? Porque las autoridades se dan cuenta que los días de suplicio y ejecución son propicios a desórdenes públicos, ya que el condenado a menudo se convirtiera en objeto de admiración. Uh-huh. Entonces, hay una tendencia, a partir del siglo XIX, a que el castigo pase a ser la parte más oculta del proceso penal. Y por otro lado, eso va... hay otra evolución también, que es el relajamiento de la acción sobre el cuerpo del delincuente, ¿no? Porque antiguamente los suplicios a los que eran sometidos los malhechores públicamente pues era una demostración de fuerza de las autoridades y una venganza del soberano o la autoridad que, por ser quienes hacían las leyes, se sentían ofendidos y desafiados por quienes las incumplieran. Pues bien, las nuevas penas, que podían ser trabajos forzados, prisión, también son físicas, ¿no? Uh-huh. Pero el cuerpo se toma en ellas como un medio para privar al delincuente de la libertad, a partir de finales del siglo XVIII o en el siglo XIX, ¿no? Porque el objeto de la operación punitiva deja de ser fundamentalmente el cuerpo y pasa a ser el alma. O sea, deja de juzgarse simplemente un hecho delictivo para pasar a juzgarse toda una serie de pasiones, instintos, anomalías, inadaptaciones, etcétera, con las que se califica a los individuos, los delincuentes. O sea, no ya sobre lo que han hecho, sino sobre lo que son, serán y pueden ser, ¿no? O sea, ese es el cambio de chip, de mentalidad. Sí, esto es como la frase que a veces sale incluso en las películas y tal, pero que así era cuando se condenaba a muerte a alguien. Dice, no estás condenando a muerte solo a esta persona, tienes que pensar que también estás condenando a muerte a los posibles hijos e hijas que pudiera tener y a sus descendientes. O sea, un poquito va en ese rollo, ¿no? Esta teoría. Esa exhibición pública, ¿no?, que hacen las autoridades del cuerpo del bandido Cucaracha desmembrado, ¿no?, con heridas y magullado, demuestra que a pesar de ser tiempos cercanos a nosotros, estamos hablando de que unos pocos años más tarde, desde 1875, en concreto en 1880, pues Thomas Alva Edison inventó la bombilla eléctrica, en 1876 Graham Bell patentó el teléfono en Estados Unidos, en 1886 pues Carl Benz patentó su automóvil de gasolina, y por estos años pues están dando también los primeros pasos para la invención de la cámara del cine. Pues bien, a pesar de ser tiempos tan cercanos a nosotros, pues en algunas regiones, ¿no?, como esta zona de aquí de los Monegros, vemos que están en un estadio muy primitivo, ¿no?, por cosas como estas. Y es que, bueno, la tradición desde tiempos inmemoriales pues se resiste a la modernidad, especialmente en las zonas rurales, ¿no?, de tal manera que no hay que irse tampoco demasiado lejos, ¿no? O sea, si analizamos cómo vivían muchos de nuestros abuelos en sus pueblos cuando eran niños y jóvenes, resulta que su estilo de vida, ellos no veían ejecuciones públicas en esos tiempos aún, ¿no? Pero resulta que su estilo de vida pues tenía más en común con el de campesinos medievales que con el nuestro, si nos ponemos a pensarlo bien. Sí, ¿no? La verdad es que sí. Pues bueno, así fue un poquito la historia al final del bandido Cucaracha. Bueno, hay una anécdota que dice que se cuenta que una vez que lo mataron a él y a su banda, pues se le registró evidentemente en uno de los bolsillos de Mariano Gavín, el Cucaracha,
llegaron a encontrar una carta en la que el bandido había escrito una petición de indulto al que ya era el nuevo rey de España, ¿no? Alfonso XII, quizás pensando que su reciente llegada al trono pues propiciaría un gesto benevolente, pero con algunos criminales, y como había ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Era muy común a veces que cuando llegaba un nuevo monarca pues hacía una especie de perdón general a ciertos criminales, ¿no? Pues quizás tenía esperanzas de... Bueno, yo creo que bueno, es evidente, si es verdad esto de la carta, que a mí sí que me cuadra bastante, ¿no? Pero es evidente que si se la encontraron, pues que nunca tuvo tiempo de enviar aquella solicitud. Seguramente sabía, en caso de que sea así, en plan, no conozco a ningún bandolero que se haya hecho viejo, ¿no? Que se haya jubilado. Así que igual me intento reconvertir, ¿no? Pero bueno, probablemente pues nunca se la habrían concedido en caso de poder haberla enviado, y bueno, ahí está un poquito. Ya se acabó la historia del que quizás sea pues uno de los bandoleros más famosos del siglo XIX aragonés, si no el que más, junto a sus otros compañeros que hemos mencionado, ¿no? Y como hemos visto, pues el fenómeno del bandolerismo no estuvo acotado solo a zonas de Andalucía, como se suele decir, o que solemos ver en las películas, en las novelas y tal, o al famoso desfiladero de Despeñaperros, que siempre pues también era en plan peligroso cruzarlo, no solo por el estado en el que estaba esa zona de las, por llamarlas así, carreteras en su época, o caminos, sino también por ese lugar en el que, claro, como era un paso obligado prácticamente si se quería ir al sur o hacia el norte, pues había que pasar por ahí, había mucho bandolerismo, ¿no? Pero en Aragón fue bastante más común de lo que se pueda pensar este fenómeno del bandolerismo, y especialmente tal y como hemos estado viendo en la zona ostense. Sí, aunque también se pueden ver historias pues de otros bandoleros, como la de Perico Estela, natural de la localidad zaragozana de Gallur. ¿Tu pueblo? Un saludo a los de mi pueblo. O también el gordo de Gea, ¿no? Que le llamaban, ¿no? Es que había bastantes, a lo tonto, o sea que... Pero esa, bueno, es otra historia, ¿no? Sí, son historias que ya dejamos para otra ocasión, porque ya nos quedamos ya sin tiempo, pero la verdad es que yo creo que hemos dejado bastante resumido lo que es ese fenómeno del bandolerismo, concretamente en Aragón, sobre todo en el tema de, pues enmarcado en el bandido cucaracha. Así que bueno, lo dejamos aquí en este nuevo episodio de Villanos de Aragón. Y Santiago, a ti ya no me quedo más que decirte que tengas buena semana y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Y ya sabéis que si os habéis perdido algún episodio lo podéis escuchar siempre que queráis en podcast, y lo encontraréis, ya sabéis, siempre en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en plataformas de podcasting de siempre, que son iVoox, Spotify y Apple Podcast. Dejadnos vuestra opinión y comentarios, y sobre todo suscribíos a nuestros canales para que os salga el aviso en vuestro móvil con cada nuevo programa. En la técnica hemos tenido a Rubén Reula, y te esperamos en el próximo programa para conocer a los villanos de Aragón en Aragón Radio. En Aragón Radio, Villanos de Aragón. Una serie de historia de Aragón con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Customize.